Muy buenos días, mi nombre es María Jiménez y yo vengo a hablarles de lo que son los medios alternativos de solución de conflicto a nivel internacional, quiénes los regulan, de qué se trata. Entonces podríamos dar una breve introducción de lo que son los medios alternativos de solución de conflicto. Son medios diferentes a los tradicionales, que serían los tribunales para resolver disputas y conflictos entre las partes involucradas. Estos medios buscan promover la comunicación, la colaboración, la búsqueda de soluciones mutuas aceptables, evitando así la confrontación y el litigio prolongado. Entonces, podemos decir que podemos pasar al tema de las nociones de las controversias internacionales. Las nociones de las controversias internacionales se refieren a los desacuerdos y conflictos que surgen entre dos o más actores internacionales. Pueden ser como países, organizaciones internacionales, incluso individuos, en relación con asuntos de intereses común globales. Las controversias internacionales pueden surgir por una variedad de razones, como disputas territoriales, conflictos comerciales, desacuerdos políticos, violaciones a tratados, normas internacionales, entre otras. Las disputas pueden implicar temas como fronteras, recursos naturales, derechos humanos, comercio internacional, cambio climático, seguridad y pare de contar. Entonces, asimismo tenemos los principios básicos para poder resolver estas controversias, los principios básicos de solución de controversia internacional, que vendrían siendo el respeto al derecho internacional. El principio del respeto al derecho internacional implica que todas las partes involucradas a la controversia deben acatar y respetar las normas y los tratados internacionales aplicables. Esto incluye el respeto a los principios fundamentales del derecho internacional, como el principio de no intervención, a las políticas de otros países. Luego estaría la solución pacífica. El principio de solución pacífica establece que los acuerdos internacionales deben resolverse por medios pacíficos, evitando la fuerza o la violencia. Esto implica promover el diálogo. Asimismo, tenemos el consentimiento de las partes. El principio de consentimiento de las partes establece que cualquier método solución de controversia debe contar con el consentimiento libre y voluntario de las partes involucradas. Imparcialidad e independencia. Los procesos de solución de controversia internacionales deben ser imparciales e independientes. Los mediadores, árbitros, jueces encargados de resolver las disputas deben actuar de manera parcial y objetiva, sin ser influenciados por intereses o perjuicios. Cumplimiento de los fallos y decisiones. Una vez que se ha alcanzado una resolución o se ha emitido un fallo por parte de un tribunal internacional, un mecanismo de solución de controversia, todas las partes involucradas deben cumplir decisión de buena fe. La equidad y la justicia. La solución de controversias internacionales debe buscar la equidad y la justicia, teniendo en cuenta los intereses y los derechos legítimos de todas las partes involucradas. La solución debe ser equitativa, teniendo en cuenta los factores relevantes y evitando cualquier forma de discriminación o desigualdad injustificada. Los métodos de solución de controversias internacionales. Existen varios mecanismos de solución de controversias internacionales que se utilizan para resolver desacuerdos entre actores internacionales. Estos vendrían siendo la negociación. La negociación es un método de solución de controversia en el cual las partes involucradas intentan llegar a un acuerdo a través de diálogos directos. Durante la negociación, las partes discuten sus diferencias, presentan propuestas, buscan terrenos en común, o sea, acercar a las partes
para resolver el conflicto. Puede llevarse a cabo de manera bilateral y multilateral o puede involucrar a representantes diplomáticos, mediadores y facilitadores. Luego tenemos la mediación. La mediación implica la intervención de un tercero imparcial. El mediador, quien facilita la comunicación y el diálogo entre las partes en conflicto. El mediador ayuda a identificar los problemas subyacentes, fomenta la empatía y busca generar opciones de solución mutua aceptable. Aunque el mediador no tiene las capacidades para imponer una decisión, su objetivo es ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo voluntario. Asimismo, tenemos el arbitraje, que es un método por el cual las partes en disputa acuerdan someter su conflicto a un tercero neutral llamado árbitro o tribunal de arbitraje. El árbitro revisa las pruebas y los argumentos presentados por ambas partes y emite una decisión vinculante y final. El arbitraje debe ser donde las partes acuerden el proceso y la selección de los árbitros o instituciones donde se utiliza especialidades como la Corte de Arbitraje Internacional de las Cámaras de Comercio Internacional o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión. Luego tenemos litigio y tribunales internacionales. Las controversias internacionales también pueden ser llevadas ante un tribunal internacional, como la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional de Derecho o tribunales de Hague establecidos en casos específicos. Las partes en disputa presentan sus argumentos y pruebas y los jueces del tribunal toman una decisión vinculante, obligatoria para las partes. Número 5. Comisiones y comités de conciliación. En ciertos casos se puede establecer comisiones o comités de conciliación específicos para abordar disputas internacionales. Esta comisión están compuesta por representantes de las partes en conflicto, así como otros actores internacionales relevantes, y tienen como objetivo facilitar la resolución de las controversias a través de diálogos y la búsqueda de soluciones. Y como sexto tenemos la negociación diplomática. Esta negociación es un método utilizado por los estados para resolver disputas a través de canales diplomáticos. Esto implica la participación de representantes diplomáticos de los estados involucrados, quienes buscan resolver las diferencias y llevar a cabo a través de acuerdos diplomáticos y negociaciones bilaterales y multilaterales. Es importante destacar que estos métodos de solución de controversia internacionales pueden ser utilizados de forma individual o en combinación, dependiendo de la naturaleza del conflicto y las preferencias de las partes involucradas. Por supuesto, la elección del método queda de parte de las partes, valga la redundancia. Entonces, adicionalmente a todo esto, tenemos los métodos políticos de solución de controversia. Estos métodos se centran en el uso de la diplomacia y la negociación política para resolver desacuerdos entre actores internacionales. Estos métodos buscan alcanzar acuerdos y compromisos políticos que satisfagan las necesidades y preocupaciones de las partes involucradas. ¿Cuáles serían? Diálogo político. El diálogo político es un método fundamental en el desarrollo de la controversia. Implica la apertura de canales de comunicación directa entre actores involucrados, ya sean países, organizaciones internacionales y otras entidades. A través del diálogo, las partes pueden expresar sus puntos de vista, discutir diferencias y buscar puntos de acuerdo. Tenemos la negociación diplomática, ya lo vimos anteriormente. La negociación diplomática implica intercambio de propuestas, las discusiones de temas relacionados con
discursos de temas de disputas, la búsqueda de compromisos entre los actores involucrados y las negociaciones diplomáticas pueden tener como lugar diferentes formatos como conferencias, cumbres, reuniones entre muchos diplomáticos, estados de negociación en nombre de los gobiernos. Mediación y buenos oficios. La mediación y los buenos oficios implican la intervención de un tercero neutral y calificado, como un líder de un país o un país mediador, una organización internacional o una personalidad reconocida. Esto facilita las soluciones de las controversias. El mediador o la parte que ofrece los buenos oficios ayuda a las partes en conflicto a comunicarse, explorar opciones de solución, alcanzar un acuerdo político que sea aceptable para las partes. Facilitación y apoyo internacional. En algunos casos, la comunidad internacional puede desempeñar un papel de facilitador o brindar apoyo a las partes involucradas en la solución de la controversia. Esto puede incluir el apoyo de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o las Naciones Europeas, que ofrecen recursos y asesorías técnicos y ayudan logística para respaldar el proceso de solución de controversia. Luego están los acuerdos y tratados políticos. Las partes involucradas en las controversias pueden optar por alcanzar estos acuerdos políticos a través de firma de tratados, acuerdos bilaterales y multilaterales, etc. También entre estos tenemos la investigación o encuesta. En el contexto de la solución de controversias, una investigación o encuesta puede empeñar un papel importante al proporcionar datos y análisis objetivos que pueden contribuir a la comprensión y solución de la controversia. Tiene varias partes, sería recopilación de datos, objetividad y rigor metodológico, análisis interpretacional de datos, contribución de comprensión y solución de controversia, apoyo a la toma de decisiones. Los órganos u organizaciones internacionales que órganos internacionales de solución de controversia, existen varios órganos, ¿no? A nivel internacional se dedican específicamente a la solución de controversias entre estados y actores. Algunos de ellos son más destacados y serían los siguientes, ¿no? Pues tenemos la Corte Internacional de Justicia, es el principal órgano de las Naciones Unidas y se encarga de resolver disputas legales entre los estados. Emite opiniones consultivas sobre cuestiones legales y dicta sentencias vinculantes en caso en que los estados no han aceptado su jurisdicción. Asimismo, el Tribunal Internacional de Derechos del Mar, el TIDM, es un tribunal especializado en cuestiones relacionadas con derecho del mar. Se ocupa de la solución de controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de controversia de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar. Importantísimo. Tribunal Internacional de Justicia Deportiva, su mismo nombre lo indica, independiente, es un órgano independiente encargado de resolver disputas relacionadas con el deporte internacional. Tribunal Penal Internacional es el tribunal permanentemente establecido para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Después de la guerra con los nazis, pues es importante mantener este tribunal como base esencial de la justicia. Su función es perseguir y enjuiciar individuos responsables de estos delitos internacionales. Organización Mundial de Comercio. Esta cuenta con un mecanismo de solución de controversia para resolver disputas comerciales entre los Estados miembros. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones. Es una institución del Banco Mundial encargada de resolver disputas entre diversos inversores extranjeros y estados. La solución judicial de controversias, o también conocida como arreglo judicial, se refiere a la resolución de disputas a través de los tribunales y el sistema judicial.
En este método, las partes involucradas en la controversia presentan su caso ante un tribunal competente que tiene la autoridad legal para escuchar los argumentos y toma una decisión vinculante. El arreglo judicial implica seguir un proceso legal formal en el cual las partes presentan sus argumentos y prueban ante el tribunal lo que quieren demostrar, evalúan la evidencia presente, interpretan la ley, aplican y emiten fallos o sentencias basadas en análisis. Algunas características claves de la solución judicial de controversia son las siguientes. Autoridad vinculante, es decir, la decisión emitida por un tribunal es en el arreglo judicial, tiene carácter vinculante, lo que significa que las partes involucradas están legalmente obligadas a acatar. Proceso formal es un arreglo judicial que sigue un proceso legal establecido que puede variar según el sistema judicial de cada país. Independencia e imparcialidad. Los tribunales judiciales deben ser independientes e imparciales para asegurar un proceso justo y objetivo. Recurso de apelación. En muchos sistemas judiciales las partes tienen derecho a apelar a la decisión de los tribunales superiores en casos de desacuerdo en el fallo inicial. Esto permite una revisión adicional por las partes de un tribunal de mayor jerarquía y asegura posibilidades de revisión objetiva a la decisión inicial. Ejecución de sentencia. Una vez se emita una sentencia, las partes deben cumplir. En caso de incumplimiento, existen mecanismos legales para hacer cumplir la sentencia. Asimismo, tenemos el Sistema Internacional de Solución Pacífica de Controversias, que pues este sistema es el papel de la ONU. En el contexto del Sistema Internacional de las Soluciones Pacíficas de Controversias, las Naciones Unidas desempeñan un papel fundamental. La Carta de Naciones Unidas establece principios, mecanismos específicos para la fomentación de la paz, prevenir conflictos, resolver las disputas entre los Estados miembros. A continuación, pues te voy a indicar cuál es el papel de la ONU en lo que es la resolución de conflictos. Tenemos mantenimiento de la paz. La ONU tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Medios pacíficos de solución de controversia. La Carta de las Naciones Unidas establece que los miembros deben buscar y resolver las disputas internacionales de manera pacífica y evitando el uso de la fuerza. Corte Internacional de Justicia. La CIJ, como sede en La Haya, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Este se encarga de resolver las disputas legales entre los Estados miembros de acuerdos con el derecho internacional. Luego tenemos la Secretaría de las Naciones Unidas. La Secretaría de las Naciones Unidas, encabezada por el secretario general, juega un papel crucial en la prevención y resolución de conflictos. La Secretaría facilita la diplomacia preventiva, brinda buenos oficios y servicios de mediación y proporciona sistemas técnicos y apoyo a los Estados miembros en la solución pacífica de controversia. Luego tenemos el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Este departamento se dedica a la prevención y a la solución de conflictos. También tenemos la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Mercantil Internacional. Esta promueve la armonía y la codificación de derechos mercantiles internacionales, facilita la solución de controversias comerciales internacionales a través de la mediación, el arbitraje y otros medios alternativos. Entonces, por último, tenemos lo que son los actores emergentes, medios alternativos de solución de controversia, tendencias para el siglo y el orden de los factores. Los medios alternativos de solución de controversia han sido
han ido ganando importancia en el escenario internacional como tendencia. Estos actores emergentes en solución de disputas ofrecen enfoques no tradicionales, flexibles, para abordar conflictos, promueven la paz, la estabilidad. Algunas tendencias relevantes relacionadas con los MAS y el orden de los factores son los siguientes. Fortalecimiento de la autocomposición. ¿Qué nos referimos a esto? La autocomposición, que implica que las partes en disputas lleguen a un acuerdo por sí mismas. Se ha convertido en una tendencia creciente dentro de los MAS. Se promueve empoderamiento de las partes involucradas para que encuentren soluciones mutuas satisfactorias, que es lo más importante de las MAS, que las dos partes puedan obtener una solución satisfactoria para ellos, a través de métodos como la mediación, la negociación, la conciliación. Esto fomenta la cooperación y la construcción de relaciones positivas entre los actores. Luego tenemos la inclusión de enfoques culturales y comunitarios. Los MAS reconocen cada vez más la importancia del enfoque cultural y comunitario de las resoluciones de disputas. Se busca incorporar prácticas y tradiciones locales, así como fomentar la participación de las comunidades afectadas en búsqueda de soluciones. Uso de la tecnología. La tecnología desempeña, sin lugar a duda, un papel cada vez más importante en los MAS. Se utilizan plataformas en línea y herramientas digitales para facilitar la comunicación y el intercambio de información entre las partes. Porque si recordamos, los MAS son básicamente una manera de incentivar la comunicación entre las partes y hay una solución del conflicto. Integración del MAS en la justicia y la justicia tradicional. Existe una tendencia hacia la integración de los MAS y la justicia tradicional que reconoce que ambos pueden completarse mutuamente. Se promueve la colaboración entre el sistema judicial formal y los MAS para ofrecer a las partes una gama de amplias opiniones y opciones para resolver la disputa. Enfoque preventivo. Cada vez se pone más énfasis en la prevención de y disputas antes de que se escale y se convierta en situaciones más complejas y perjudiciales. Los MAS se utilizan en etapas tempranas para abordar y resolver diferencias antes de que se conviertan en conflictos abiertos. Esto implica la promoción del diálogo, la construcción de confianza y la gestión de los conflictos desde el principio. Entonces, para concluir con el tema, podemos decir que, en conclusión, la solución de controversias internacional es un aspecto fundamental en el sistema internacional para mantener la paz y la estabilidad. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes métodos y enfoques para abordar las disputas entre estados y otros actores internacionales. Los medios alternativos de solución de controversia han surgido como una tendencia importante en este ámbito. Estos medios ofrecen enfoques no tradicionales, flexibles y consensuados para la resolución de disputas. Las dos partes quedan satisfechas, que van más allá de los métodos tradicionales convencionales, para dar así una solución satisfactoria a cada una de las partes y más si son conflictos internacionales. Muchas gracias por su atención. Me despido, mi nombre es María Jiménez y espero que haya sido de su agrado este video.